Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar las medidas de dispersión. Dos de las más utilizadas son la desviación media y el rango, y son las que en este video analizaremos. Iniciamos. En la clase anterior, si bien recuerdan, analizamos las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Si no recuerdan bien el tema, aquí les dejaré la tarjeta para que vuelvan a verlo de ser necesario. Bien, en este caso vamos a revisar las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Estas medidas nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores del conjunto de datos, los valores de la distribución. Algunas de las más utilizadas son la desviación media y el rango. ¿Qué es la desviación media? Se define a la desviación media como el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvían en promedio cada uno de los datos de la distribución de la media aritmética. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la media aritmética de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y cada uno de los datos del conjunto. Textualmente tal vez les suene complicado, pero ahorita que veamos un ejemplo práctico van a poder darse cuenta que es muy sencillo calcular la desviación media. Y ahí tenemos la fórmula para hacer ese cálculo. Y a lo mejor viendo la fórmula se les va a hacer más complicado aún por la simbología de la propia fórmula. Pero, como les digo, en el ejemplo práctico van a poder darse cuenta que es muy sencillo. Bien, la fórmula que tenemos aquí se lee de la siguiente manera. dx significa desviación media. Estas barras que tenemos aquí, acuérdense que significa valor absoluto. Esta n mayúscula representa el total de datos del conjunto. x1, x2 y xn hacen énfasis en los datos del conjunto. x1 significa el dato 1, x2 significa el dato 2, xn el enésimo dato. Vamos a sumar los valores absolutos de las diferencias entre los datos y el promedio, y al final los vamos a dividir entre el total de datos. Esto que tenemos aquí abajo es la fórmula de la desviación media, pero no desarrollada, está más simplificada, pero es lo mismo que tenemos aquí al principio. Desviación media es igual a la sumatoria de los valores absolutos de los datos, de cada uno de los datos, menos el promedio dividido entre el total de datos. Bien, ahorita vamos a ver un ejemplo práctico para que vean que no está complicado obtener la desviación media. Ahora, la segunda medida de dispersión que analizaremos será el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia que hay entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. El rango es una medida de dispersión importante, aunque insuficiente para valorar convenientemente qué tanto varían los datos. ¿Por qué se dice que es insuficiente para valorar esa variabilidad? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos tres casos, el caso 1, el caso 2 y el caso 3 de las calificaciones de un examen de tres personas, la persona 1, la persona 2 y la persona 3. En este caso dice, supongamos que el rango en que se mueven las calificaciones de 6 exámenes es de 9 y existen muchas y distintas posibilidades que pueden dar lugar a ese rango. Y aquí como ejemplo están estos tres casos. La persona 1 en sus calificaciones obtuvo 1, 3, 5, 7, 9 y 10. Sus calificaciones estuvieron muy variadas y el rango es igual a 9.
¿Por qué decimos que el rango es igual a 9? Para sacar el rango lo único que tenemos que hacer es hacer una resta. Al dato más grande del conjunto le restamos el dato menor del conjunto y así es como obtenemos el rango. En el caso 1, si observamos bien, el mayor de los datos es 10 y el menor de los datos es 1. Entonces, si queremos sacar el rango, lo único que tenemos que hacer es hacer una resta. Rango es igual al dato mayor, que es 10, menos el dato menor, que es 1. Y 10 menos 1 es igual a 9. Entonces, el rango del caso 1 es igual a 9. En el caso 2, las calificaciones son completamente diferentes. Si observamos bien en el caso 2, esta persona, sus calificaciones fueron 1, 10, 10, 10, 10 y 10. Sin embargo, el rango de ese conjunto también es igual a 9, porque el mayor de los datos sigue siendo 10 y el menor de los datos sigue siendo 1, y 10 menos 1 es igual a 9. Entonces, el rango es igual a 9. En el caso 3, si observamos las calificaciones de esta persona, son 1, 1, 10, 1, 1, 1, completamente diferentes a la persona 2 y completamente diferentes a la persona 1. Sin embargo, el rango sigue siendo 9 porque el mayor de los datos es 10 y el menor de los datos es 1, y 10 menos 1 es igual a 9. Entonces, por eso es que aquí en el texto nos mencionan que el rango es insuficiente, ¿no?, para valorar de manera conveniente la variación que pueden tener los datos. Bien, en resumen, la desviación media nos dice qué tan alejado está del promedio cada uno de los datos, y el rango, por su parte, únicamente nos da la diferencia que hay entre el mayor dato y el menor dato. Bien, resolvamos ahora una situación. Vamos a retomar la situación de la clase anterior. Si se dan cuenta, en la clase anterior, cuando vimos las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, lo hicimos en base a las calificaciones de abril. Bueno, pues ahorita vamos a retomar esta situación. Y dice, las calificaciones de abril en el primer periodo de evaluación se muestran a continuación. Y aquí tenemos 9 asignaturas y cada asignatura está la calificación que le corresponde. Y aquí la situación es calcular la desviación media y el rango de las calificaciones de abril. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es sacar primero la desviación media, pero para sacar la desviación media forzosamente necesitamos sacar la media aritmética o el promedio. Entonces, aquí de este lado tenemos el conjunto de datos que son las calificaciones y hay que sacar primero el promedio o la media aritmética. Y como bien se acordarán, para sacar el promedio es sumar todos los datos y el resultado de la suma hay que dividirlo entre n, entre el total de datos. Bien, entonces iniciamos. Sumamos todas las calificaciones desde español hasta artes y las calificaciones son 9 más 10 más 8 más 9 más 7 más 8 más 8 más 9 más 10. Sumamos todo eso y nos va a dar 78. Y esa sumatoria, ese 78, hay que dividirlo entre el total de asignaturas. Y en total tenemos 9 datos. Aquí los tenemos y los contamos, pues podemos observar que son 9 datos en total. Así que la sumatoria la dividimos entre 9 y de ahí vamos a obtener 8.6. Quiere decir que el promedio que obtuvo esta niña, Abril, es de 8.6. Ya que tenemos el promedio, entonces sí ya podemos proceder a calcular la desviación media. Bien, para calcular la desviación media necesitamos tener a la mano obviamente el conjunto de los datos, necesitamos la fórmula que aquí la tenemos, desviación media es igual
a la sumatoria de los valores absolutos de cada dato menos el promedio dividido entre n. Vamos a necesitar también el valor del promedio que acabamos de calcular, que es 8.6. Y ya con eso podemos iniciar con el cálculo de la desviación media. Bien, iniciamos entonces. Desviación media es igual a la sumatoria de los valores absolutos de cada dato menos el promedio, y toda esa sumatoria de los valores absolutos al final la tenemos que dividir entre n, entre el total de datos. Y el total de datos son 9, por eso es que aquí al final dividimos entre 9. Pero ¿de dónde sale todo esto que tenemos en el desarrollo? Pues muy simple. Aquí la fórmula dice que al dato 1 le tenemos que restar el promedio. El dato 1 es la calificación de español, que vale 9. Entonces, al dato 1, que vale 9, hay que restarle el promedio, que vale 8.6. Y listo, aquí tenemos valor absoluto del dato 1 menos el promedio, más el valor absoluto del dato 2 menos el promedio. El dato 2 es la calificación de matemáticas, entonces al dato 2, que vale 10, le vamos a restar el promedio, que vale 8.6, más el valor absoluto del dato 3, que es la calificación de inglés, que vale 8, menos el promedio, que vale 8.6. Y como se podrán dar cuenta, el 8.6 se va a repetir en todos los valores absolutos. ¿Por qué? Porque la fórmula nos está diciendo que a cada uno de los datos le vamos a restar el promedio. Entonces continuamos, más el valor absoluto del dato número 4, que le corresponde a la calificación de química y vale 9. A ese dato, que vale 9, le vamos a restar el promedio, que vale 8.6. Más el valor absoluto del siguiente dato, que vale 7, menos el promedio, que sigue valiendo 8.6, más el valor absoluto del siguiente dato, que vale 8, menos el promedio, que vale 8.6, más el valor absoluto del siguiente dato, que también vale 8, menos el promedio, que vale 8.6, más el valor absoluto del siguiente dato, que vale 9, menos el promedio, que vale 8.6, más el valor absoluto de la resta del siguiente dato, que vale 10, aquí lo tenemos, que es la calificación de artes, menos el promedio, que sigue con el valor de 8.6. Y si se dan cuenta, aquí ya terminamos de desarrollar hasta aquí el procedimiento, porque ya incluimos todos los datos. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, calificación de otra asignatura, pues tendríamos que seguirle más el valor absoluto de ese dato menos 8.6. Y así le seguiríamos si tuviéramos más datos. En este caso, como llegamos hasta el último dato, que es 10, hasta ahí desarrollamos la parte de arriba del procedimiento. Todo eso que resulte arriba, al final lo vamos a dividir entre n, y n es el total de datos. ¿Y cuántos datos tenemos en total? Tenemos 9 datos en total. Bien, ya que desarrollamos esa parte del procedimiento, vamos con lo siguiente. Y lo único que vamos a hacer en el siguiente paso es hacer las restas que están dentro de las barras. Acuérdense que las barras nos indican el valor absoluto, pero antes de sacar el valor absoluto, pues primero vamos a resolver todas estas restas. 9 menos 8.6 nos va a dar como resultado 0.4, más el valor absoluto de la siguiente resta. 10 menos 8.6 nos va a dar 1.4, más el valor absoluto de la siguiente resta. Si a 8 le quitamos 8.6 nos va a dar como resultado menos 0.6,
más el valor absoluto de la siguiente resta, que es 9 menos 8.6, que nos va a dar 0.4, más el valor absoluto de la siguiente resta, y la siguiente resta es 7 menos 8.6, y aquí nos va a arrojar un número negativo, porque a un número menor que es 7, le estamos restando un número más grande que él, entonces nos va a quedar negativo menos 1.6. Más el valor absoluto de la siguiente resta, que es 8 menos 8.6, y eso nos va a dar menos 0.6. Más el valor absoluto de la siguiente resta, que es 8 menos 8.6 también, por lo tanto también nos va a dar menos 0.6. Más el valor absoluto de la siguiente resta, 9 menos 8.6, nos va a dar como resultado 0.4. Más el valor absoluto de la siguiente resta, que es 10 menos 8.6, y nos va a dar también, 1.4. Y seguimos dividiendo entre n, que vale 9. Ahora sí, lo que vamos a hacer para el siguiente paso es sacar los valores absolutos de cada una de esas cantidades que tenemos arriba. En una de las clases anteriores ya vimos cómo obtener el valor absoluto. Si no se acuerdan, les voy a dejar la tarjeta aquí en la esquina para que vuelvan a ver el video de ser necesario. Pero, en resumen, el valor absoluto es muy sencillo. Lo único que se hace cuando tenemos estas barras es considerar el valor de cada número sin tomar en cuenta su signo. Por ejemplo, el valor absoluto de un número positivo pues sigue siendo el mismo número. Y el valor absoluto de un número negativo simplemente le eliminamos el signo negativo. Y si se dan cuenta, les marqué con rojo los resultados que salieron negativos, porque es lo que nos va a cambiar nada más en el siguiente paso. Los números que son positivos, que dentro de las barras son positivos, su valor absoluto sigue siendo positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de 0.4 sigue siendo 0.4, más el valor absoluto de 1.4 sigue siendo 1.4, más el valor absoluto de menos 0.6. Aquí es donde sí hay cambio. El valor absoluto de menos 0.6 es 0.6, más el valor absoluto de 0.4 sigue siendo 0.4, más el valor absoluto de menos 1.6. Menos 1.6, su valor absoluto es 1.6. El valor absoluto de menos 0.6 es 0.6. Si lo quieren ver desde la perspectiva que el valor absoluto de un número negativo es positivo, bueno, si lo quieren ver de esa manera, pues se puede considerar como válido. Más el valor absoluto de menos 0.6, y el valor absoluto de menos 0.6 es 0.6, más el valor absoluto de 0.4 sigue siendo 0.4, y el valor absoluto de este 1.4 que es positivo pues sigue siendo positivo. Entonces, como se pudieron haber dado cuenta, el valor absoluto de un número positivo sigue siendo positivo, el valor absoluto de los números negativos se considera como positivo. Es como si le elimináramos ese signo negativo. Eso es lo que hace el valor absoluto. Bien, y todo lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 9. Continuamos con el siguiente paso. Aquí lo único que vamos a hacer ahora sí es sumar todo lo que tenemos aquí. 0.4 más 1.4 más 0.6 más 0.4 más 1.6 más 0.6 más 0.6 más 0.4 más 1.4. Toda esta sumatoria nos da como resultado 7.4. Y ahora sí, esa sumatoria de los valores absolutos lo vamos a dividir entre n, y n es el total de datos, y el total de datos es 9. Y ya para terminar y tener ahora sí el valor de la desviación media, únicamente hay que dividir 7.4 entre 9. Y esa división nos arroja como resultado 0.82. Entonces podemos decir que la desviación media de las calificaciones de abril es igual a 0.82.
Pero, ¿qué nos dice ese valor? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, aquí básicamente lo que nos dice la desviación media nos indica qué tan alejado o qué tan cerca está cada uno de los valores, cada uno de los datos del conjunto, qué tan alejado está del promedio. Sí, lo podemos visualizar de la siguiente manera. El promedio que vale 8.6 lo podemos colocar como un punto central. Digamos que aquí tenemos 8.6, que es el promedio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la desviación media? La desviación media nos dice que cada uno de estos datos, en promedio está a 0.82 de distancia, casi un entero. Eso nos dice que cada una de esas calificaciones está prácticamente a un entero de distancia del promedio. Esa es la desviación media. Ahora vamos con el rango. El rango es muy fácil de calcular. Lo único que necesitamos obviamente es tener el conjunto de datos. Ya que tenemos el conjunto de datos, tenemos que identificar el dato mayor y tenemos que identificar el dato menor. Si observamos aquí las calificaciones de abril, pues el dato mayor es el 10 y el dato menor de ese conjunto de datos es el 7. Entonces, ya que identificamos el dato más grande y el dato más pequeño, procedemos a hacer una resta, ya que el rango es la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Así de sencillo. Hacemos la resta, 10 menos 7 es igual a 3, por lo tanto, el rango de las calificaciones de abril es igual a 3. ¿Y cómo podemos interpretar el rango? Bien, bueno, ahí lo podemos interpretar de la siguiente manera. Si ubicamos en la recta numérica, por ejemplo, todas esas calificaciones, pues tendríamos... Ahora, si en la recta numérica ubicamos la calificación menor se ubica aquí, en el 7. Si ubicamos la calificación mayor es el 10, que en la recta numérica se encontraría ahí. Entonces, el rango, pues es eso, es la distancia que hay entre el dato menor y el dato mayor. Del entero 7 al entero 10, pues podemos observar que hay 3 unidades de diferencia y esas unidades de diferencia, pues es el valor del rango. Bien, espero que el video les haya resultado útil y con estas explicaciones puedan ustedes resolver otras situaciones donde se implique el cálculo de la desviación media y el rango.